Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 11 y 12, para hablar del tema cumpliendo el propósito de Dios. La escritura nos muestra a un Dios que es omnisciente. Omnisciente, ¿qué quiere decir? Que lo sabe todo. O sea que tiene toda ciencia, todo conocimiento. De hecho, este Dios no es solamente Dios, sino que es nuestro Padre. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a estar continuamente manifestando esta realidad, que nuestro Dios no es solamente nuestro Dios, sino que es nuestro Padre. Es mi Padre celestial. Cuando yo hablo con Él, no estoy hablando, oh Dios, no, Padre mío. La Biblia dice que en el libro de los Romanos, cuando habla en el capítulo 8, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que el Espíritu mismo clama en nosotros. ¿Y cómo clama? Abba, Padre. Quiere decir entonces, mis estimados hermanos, que el Señor nos da este privilegio de conocerle, y como Él es omnisciente, sabe todas las cosas del presente, del pasado y del futuro. Sencillamente, lo que a usted y a mí nos puedan sorprender mañana, ya el Señor lo sabe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe y es eterno. Al ser eterno quiere decir que el tiempo no cuenta para Él. ¿A qué me refiero? Que usted y yo vivimos contando los días, los meses y los años. Pero Dios dice en su palabra que para Él un día es como 1000 años, o 1000 años como un día, porque Él vive en la eternidad. Y si un día es como 1000 años, y usted y yo no vivimos sino 60 o 70, que es probable que vivamos solamente un minuto. Por eso el Señor sabe todo nuestro pasado, presente y futuro. Y al profeta Jeremías le dijo: antes que nacieses, te escogí y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses. Entonces es importante para nosotros entender que Dios tiene un propósito anticipado. Dicho de otra manera, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, entregamos nuestra vida a Cristo, o probablemente en algún otro sitio, en el momento que vinimos al Señor y le dijimos: Señor, heme aquí, esta es mi vida, reconozco mi pecado, reconozco mi condición, te entrego todo lo que soy para que tú tomes control total. Ya el Señor tenía un programa escrito acerca de mí. Y eso es importante, porque es tan triste que uno no tuviera propósitos. Y es tan triste vivir una vida sin propósitos. Levantarse cada mañana, sentarse al borde de la cama para pensar: bueno, ¿y qué haré de hoy? Algunos, cuando encuentran esa vida así, tan vacía, sin propósitos, pues nos limitamos solamente a sobrevivir. Pero cuando yo estoy hablando de este propósito, no estoy hablando del propósito que yo me hago a mí mismo, sino del propósito que Dios tiene anticipadamente para conmigo. Porque una cosa es lo que a mí me gusta y querer lograrlo, y otra cosa es lo que Dios de antemano ya haya dicho acerca de mí.
Y cuando usted y yo escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que no es que alguien se convirtió a Cristo y de pronto comenzó a imaginarse cosas y se ideó un propósito o una meta en su vida, sino al contrario, cuando Dios les habla, de una vez les dice: esto es lo que yo tengo para usted. Y eso es importante. En el libro de Josué capítulo 1, encontramos en el verso 2 y en el verso 3 lo que Dios tiene que decirle a este hombre, y lo dice de la siguiente manera: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ve usted que no le dice ahora yo te digo, no, dice, yo ya se lo había dicho a Moisés. Y luego le dice en el verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, ya Dios tiene un propósito, un plan. Dios ya sabía y ya le dice con anticipación: tú eres el que vas a entrar a la tierra, tú les vas a repartir esta tierra al pueblo de Israel. Yo te he llamado para eso. Y le dice: por lo pronto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, el Señor se encarga de darle el propósito y de decirle que tiene que ser valiente, porque a veces el propósito de Dios no es tan fácil. El propósito de Dios a veces es totalmente contrario a lo que uno espera. Cuando uno mismo se forja sus propósitos, pues bueno, uno los va forjando de acuerdo a lo que uno cree que es capaz. Pero cuando es Dios el que dice sus propósitos, a veces esos propósitos están totalmente lejos de lo que uno pensaba que iba a ser. Fíjese usted que Dios dice en el libro de Isaías, hablando por el profeta: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Está totalmente lejos muchas veces. Y en el caso de Josué, hermanos, estaba lejos. Josué había sido ayudante de Moisés por 40 años y era muy difícil decirle ahora a Josué que él va a entrar a esa tierra y va a repartir esa tierra, si él vio a Moisés en su fracaso. Y Moisés era el hombre de Dios y Josué solamente era el ayudante. ¿Cómo iba a ser el ayudante para hacer mejores cosas que el que le había enseñado y le había guiado en el camino del Señor? Pero fíjese que como esto no es cuestión de personas, de seres humanos, es cuestión de Dios. Dios le dice: con todo eso yo le digo que usted no se vaya a desmayar. Mire que le mando que se esfuerce, sea valiente. Por eso es que le dice que tiene que esforzarse y ser valiente, porque toda la gente lo veía lejos y el mismo Josué también veía lejísimos esa posibilidad. Pero ese era el propósito de Dios para él. Ahora, en estas cosas del propósito de Dios, pues uno debe ser consciente que para todos Dios no tiene el mismo propósito. Para unos tiene un propósito, para otros otro propósito. Porque según el libro de Hebreos capítulo 12, nos dice que el Señor nos ha puesto una carrera por delante a cada uno de nosotros. Y cada uno tenemos que correr nuestra carrera con paciencia, dice la palabra. La carrera de cada uno no es la misma. Si nosotros miramos en el libro de Éxodo capítulo 19, vamos a encontrar algo que también es diferente. Mire lo que dice acá. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor.
En el verso 5 y verso 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjese qué otra cosa tan diferente. Un propósito para toda una nación. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? ¿Cómo mantiene usted los tesoros especiales? Por ejemplo, si su anillo que usted tiene, ya sea de matrimonio, de grado o de lo que quiera, tiene perlas, diamantes y todas esas cosas, y costó, como dicen por allí, los que saben de eso, que costó no sé cuántos miles de dólares, etcétera, ¿dónde lo pondría usted? ¿Se lo quitaría y lo dejaría en la verja allí junto a la puerta cuando va a abrir el candado? Pues sí, yo he visto muchos anillos por ahí, pero por lo general son de esos de oro, un año. Pero los genuinos, los costosos, la gente los mantiene en una cajita especial. Ni siquiera se los ponen todos los días, sino que tienen una cajita. ¿Cómo le llaman a esas cajitas? Un cofre. Un cofrecito para poner joyas costosas. Y hasta el mismo cofre es costoso. Es delicado, es bonito, es esto, es aquello, porque allí se guardan los tesoros. Pues el Señor dice: yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. No dice un especial tesoro, dice mi especial tesoro. Aleluya. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese que él dice que entre todos los pueblos, él quiere que ese pueblo sea su especial tesoro. Qué cosas que hace el Señor, ¿no? Pero él dice en una parte del libro del profeta: el que os toca a vosotros, toca la niña de mis ojos. Quiere decir que como pueblo de Dios, somos muy apreciados por el Señor. Pero muy apreciados. De tal manera que cuando alguien se mete con esa persona de Dios, dice, es como si estuviera tratando de hacer así con el dedo en los ojos del Señor. Y usted sabe que eso es difícil. No deja usted ni de su hijo que le haga eso. Mucho menos de un extraño. Porque usted tiene a su niño pequeño alzado y usted sabe que los niños pequeños pues tienen su manera y ellos quieren, todo quieren así, le ve los oídos aquí, quiere hacerle allá por el oído, y cuando le ve el ojo a usted hace una puntería así, y el niño quiere meter los dedos allá en los ojos, pero usted no lo va a dejar. Por reacción automática, cuando el niño trata de hacer así, usted le hace así enseguida. Quite de ahí esa mano. Así si no jugamos, dice uno. Esa es una reacción natural, ¿verdad? Es automático, uno defiende sus ojos, hermano, como sea. Pues así dice el Señor, que llega a ser aquel pueblo al cual Él como propósito le dio que fuera su especial tesoro. Eso era para el pueblo de Israel y de hecho es para nosotros también. Pero no dice solamente eso, dice: me seréis un reino de sacerdotes. ¿Habráse visto una nación de solo sacerdotes? Yo le hago una pregunta. ¿Se ha visto en la tierra un país donde toda la gente de esa tierra sean sacerdotes? Y estamos hablando de sacerdotes genuinos. No, ni siquiera una ciudad completa donde todos sean sacerdotes. Pero el Señor dijo: yo quiero que ustedes me sean una nación de sacerdotes. Dijo al pueblo de Israel. Ese era el propósito de Dios para Israel. Israel jamás lo entendió. ¿Cuál es el propósito de los sacerdotes? ¿Para qué Dios quería un reino total de sacerdotes? Donde todos fueran sacerdotes. Pues para que predicaran.
para que anunciaran, para que le llevaran este mensaje de vida, porque algunos creen que no, que Dios no quería el mensaje sino para Israel. Falso. Si hubiera sido así, Él no habría enviado a su Hijo Jesucristo para que trajera el mensaje a todo el mundo. Desde el mismo comienzo Dios ha querido este mensaje para toda la gente. El hecho de que Dios haya escogido a Israel no era que solo para que Israel se salvara, era para que Israel fuera un reino de sacerdotes para que le llevara el mensaje de salvación a los demás. Porque Él se lo dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. ¿Y qué más dice? Eso está en Génesis capítulo 12. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ve que el propósito no era escoger solamente a Israel y dejarlo allí. Era para que Israel sirviera de canal para bendecir a todo el mundo, a todas las naciones del mundo. Y aquí Dios lo está diciendo. Yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para que lleven este mensaje a todo el mundo, porque toda la gente necesita la misma salvación. Dios no tiene niños bonitos en ese sentido, que a este lo escogí para que se salve y a aquel para que se pierda. No, señores. El Señor quiere que nadie perezca, sino, como dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios tenía ese propósito con Israel. Lamentablemente Israel no lo entendió. Usted sabe que ni siquiera los sacerdotes y profetas entendían eso, menos el resto del pueblo. Usted sabe el caso de este profeta Jonás, un hombre de Dios con todos los defectos que tenemos todos, pero era que no tenía comprensión de esto. No tenía comprensión. Y el problema es que cuando Dios le dice vaya y me le dice a Nínive que se arrepienta, él dijo no, porque se arrepienten, y después que se arrepientan, entonces ya Dios no los va a castigar. Yo los necesito ver bien castigaditos. Fíjese qué mentalidad tan terrible. Pero si usted mira eso, no se quedó solamente allí. Cuando el Señor Jesucristo vino y trajo este mensaje de salvación y se lo entregó a los discípulos para que ellos a su vez lo dieran, usted se da cuenta que Israel no quería que se anunciara ni que otras personas tuvieran esta salvación. Ellos decían: Dios es para nosotros y la sinagoga solo para nosotros y la ley solo para nosotros. Y si algún gentil venía por ahí al templo, eso era un delito de muerte. Por esa causa apresaron a Pablo, porque se suponía que había hecho entrar en el templo a gente que no fuera judía. Y Pedro lo corrobora en el capítulo 10 de los Hechos, cuando él va a la casa de Cornelio a predicar, porque Dios lo manda a ir. Cuando él llega, sabe que su mensaje no fue: oiga, qué alegría, qué gozo que estén aquí reunidos, déjeme hablarles de Cristo. No, si usted lee el mensaje, capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él llega y ¿sabe qué es lo primero que les dice? Ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío juntarse con un gentil o extraño, aún entrar en la casa. Y eso que Dios lo había mandado, ¿qué tal que no lo hubiera mandado? No va. Pero habiéndolo mandado el Señor, él, porque Pedro también era judío, era del pueblo de Israel, él, siendo ya un apóstol, todavía no alcanzaba a concebir cómo es que Dios quería tratar a toda la gente de todo el mundo en la misma manera que los había tratado a ellos, hermano. Y es que a veces uno como que quiere apropiarse, ¿verdad?
que las bendiciones de Dios son solo para mí y nadie más tiene derecho. A mí Dios me va a dar corbata, me va a dar camisa, me va a dar saco y me va a dar carro y me va a dar beca y me va a dar finca y me va a dar todo y me va a dar una corona grandísima y todo sería para mí. Eso era lo que pensaba Israel, pero no es así. El Señor estaba pensando en todo el mundo. Y el Señor sigue pensando en todo el mundo. Así que uno se sorprenda. A veces nosotros los seres humanos somos así y menospreciamos a nuestros, ¿cómo diríamos? A la gente de diferentes lugares, tal vez por su cara. El que cree que es blanco y rubio y narizón así, fileñito, etcétera, entonces puede mirar por el hombre y decir aquel que es negrito, feíto, ñatico y todo. Ay, con ese no, Dios no, eso ahí. Me dijo un día uno, sonriente, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, mientras yo iba caminando, íbamos pasando por ahí, y lo dijo en chiste, pero en chiste y todo era lo que había en su corazón. Me dijo, oye Samuel, ¿y tú no sabes que los negros no entran al cielo? Dios no quiere negros en el cielo, y se echó a reír. Y después me dijo una broma. ¿Tú sabes que era una broma? Le digo, pues una broma que llevas en tu corazón, le dije yo, y a mucho honor mi papá es negro. Y mi papá ha sido pastor y ahora mismo no está pastoreando porque ya está anciano, muy anciano. Pero mi papá tiene un corazón como el de cualquier otro. Y yo amo a la gente de todos los colores. Negros, amarillos, blancos, rubios, como sea, hermano. Aquí no hay esa cuestión de que aquel por tener aquella cara o este por tener esta otra. No, el Señor le dijo a Israel, todos. Ustedes, yo quiero que sean sacerdotes para que me le lleven, así para que se cumpla la palabra que se le dio a Abraham, que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Entonces sabe que entre nosotros en el mundo existe eso. Las personas, por ejemplo, yo una vez encontré un par de hermanos, uno de la costa y uno de Bogotá, y estaban discutiendo. Estaban discutiendo en el comedor. Y el uno le decía, usted no sabe que la cultura y todo lo bueno está en el interior. Y el otro le decía, y usted no sabe que aquí esta ciudad es la puerta de oro de Colombia y por aquí tiene que entrar la cultura que llega donde ustedes. Y yo lo veía discutiendo y yo miraba desde acá. Y decía, ay, Padre Celestial. Me causaba gracia ver al par de hermanos allá. Estaban efusivos. Y yo pensaba y decía, Señor, gracias a ti, yo no soy del interior ni de aquí, yo soy del cielo. Tengo ciudadanía en el cielo. Porque si no, esta gente me descalificaba el uno o el otro, gloria al nombre de Dios. Así que hermanos, fíjese usted que Dios tiene propósitos y nosotros a veces no los entendemos, pero el propósito de Dios en esta noche es que usted y yo entendamos qué es lo que Dios ya ha determinado de antemano para nosotros y no nos neguemos a eso. Porque Israel se negó a cumplir el propósito de Dios. Se negó a cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, usted y yo podemos encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 6. Perdón, en el verso 16. Capítulo 19, verso 16, en el libro de Primera de Reyes. Y aquí Dios está hablando acerca de un hombre llamado Eliseo. Y le está hablando esto a Elías, el que era profeta. Le dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire qué propósito de Dios. Yo quiero que tú seas el reemplazo de este otro. Pues algunos de nosotros quisiéramos ser siempre originales. Pero resulta que Dios decide que algunos de nosotros no seamos tan originales, sino sencillamente seamos un reemplazo de otro. Porque qué bueno es ser original, decimos nosotros, ¿verdad? Ah, que nadie haya hecho lo que yo hago. Incluso ese
digamos, esa demostración de cierto orgullo humano. Se demuestra a veces, por ejemplo, en la gente al vestirse. Yo he oído, sobre todo mujeres, que dicen, yo no me pongo ese vestido. ¿Y por qué? Porque fulana también lo tiene. Y va para la misma fiesta y yo no voy a aparecer allá como un uniforme. Alabado sea el Señor. Pero esa es una demostración pequeña del orgullo humano. Yo le digo a esas señoras que tienen que rectificar su pensamiento, porque cuando llegue al cielo no le van a dar túnica diferente. Le van a dar de la misma, blanca, limpia, resplandeciente. Si la quiere, amén, y si no, sálgase del cielo. Entonces, reorganice sus ideas en ese sentido. Piénselo muy bien. Hay señoras que tienen un vestido y cuando ven que 2 o 3 señoras más y que de pronto sean de la iglesia, que vienen al mismo lugar, compra la misma ropa, se deja de poner la que tenía. No la vuelve a poner. ¿Por qué? Mire, ya hay 3 que la tienen, ya yo me siento mal. ¿Pero por qué? Deje a todo el mundo ser feliz. Bueno, no estamos predicando de ropa, pero es solo para poner un pequeño ejemplo humano de cómo somos nosotros. Y Dios escoge a este hombre no para que sea el original, el que saca nuevas cosas, sino para que sea el reemplazo de otro hombre de Dios. Pero en esto lo que importa no es si yo soy el hombre de las ideas originales, si yo soy la persona que puedo hacer algo que impacte o deje de impactar, sino que el propósito de Dios se cumpla. Porque déjeme decirle que usted y yo no estamos aquí para mostrar nada. ¿Usted sabía que somos de barro? Levante la mano los que sabían que somos de barro. Deje la mano arriba los que saben que somos de barro. Vuelva y deje la mano arriba, por favor. Los que saben que somos de barro. ¿Y sabe usted que la mayoría de nosotros se nos olvida que somos de barro? Levante la mano los que alguna vez se les ha olvidado que somos de barro. ¡Uy, qué sinceros somos! Levante la mano los que alguna vez se nos ha olvidado que somos de barro. Sobre todo cuando nos hemos bañado, lavado la cabeza con champú, nos hemos echado un poquito de perfume, nos ponemos una ropita nueva, o el día que la señora se está casando, que le salen todas esas damas de honor, caballero, ese día como que se nos olvida que somos de barro, ¿no? Pero al Señor no se le olvida que somos de barro. Dice el libro del Salmo, porque Él se acuerda de nuestra condición. Sí, es que esa es la realidad. ¿Cuál es nuestra condición? Que somos polvo de la tierra. Que el hombre como la hierba son sus días. Que florece como la flor del campo. Que cuando pasa el viento por ella perece porque el viento la tumba. Y dice, y su lugar no se vuelve a conocer más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, hermanos, si somos de barro, aquí lo que importa no es quién es el que aparece o el que no aparece. Lo que importa es que el propósito de Dios se cumpla. El propósito de Dios, vamos a decir, llegar a los chinos. ¿Y qué tal que Dios sea el que me escoja a mí y yo me vuelva famoso por llegar a los chinos y hacer un impacto en la China? Sí, pero ¿y si Dios no quiere? ¿Qué tal que Dios lo escoja para ser el que predique siempre en el barrio que tal vez tiene menos nombre en la ciudad? Y que levante una obra ahí. ¿Recuerdan este pastor que yo les mencioné de Sudáfrica? Conocido de nuestro pastor principal en la India. Llegó allá a esta ciudad, a Johannesburgo. Y el Señor le dijo, quiero que levantes una obra. Y lo mandó, hermano, al peor sitio de Johannesburgo.
al donde las casas son, ¿cómo se diría? De tablitas y eso, ¿cómo se dice? Tugurios, cambuches, un sitio así, de invasión, muy grande. Y luego el testimonio cuando él dice, hermano, y de pronto un día viene, los miembros de la iglesia, unos eran mendigos, otros recogían reciclaje, cosas así. Y él había sido un evangelista famoso, muy famoso, en Sudáfrica. Y Dios le dijo, ahora quiero que pastorees. Y no le dijo que fuera a pastorear por allá, que a Cabecera, Quinta Etapa, ni nada de eso. Al último barrio. Y los miembros de la iglesia eran gente así, hermano. Y dice que un día uno de los hombres más tristes en medio de toda la congregación era un mendigo enfermo, con llagas y todo, que la ropa que tenía era sucia y de todo. Llegó y en el culto dijo, yo quiero dar un testimonio. Y cuando el pastor dijo, bueno, diga, hermano. Dijo, el Señor me dijo a mí hoy que me venga a la casa del pastor, que el pastor me va a recibir. Y el nombre de él es Nanda. No se preocupe por los nombres, que en cada país la gente se llama diferente. Usted dirá, ese no es nombre de hombre. Usted olvídese de eso y acepta el testimonio. ¿Sí? Y el pastor Nanda se quedó con los ojos así abiertos. Y dijo, y mañana me vengo porque el Señor me dijo. ¿Ah? Y él dice que esa noche cuando llegó a la casa, la esposa le dijo, que yo voy a recibir a ese hermano aquí. Olvídese. Cada uno tiene el derecho a su casa y el hecho de que seamos pastores. Y bueno, y al final él se sintió tan presionado que le dijo, bueno, mi amor, si es de verdad que Dios le dijo, vas a tener que decirle eso al Señor, porque yo no sé qué va a pasar aquí. Porque él dijo que mañana se viene. Y cuando él estaba temblando al otro día y mira por la ventana y allá viene el hermanito. Dijo que traía toda su ropita y sus cositas en una, eso que lo ponen en una tela y echan ahí, toda la ropa vieja y sucia. Y él también muy suciecito, muy feito, y llegó con eso, lo amarró y lo traía encima de la cabeza, era cojito, estaba enfermo. Y la esposa le dijo, pues si lo dejas entrar, lo atiendes tú. Y el testimonio, para hacerlo corto, dice que sí, a él le tocó. Él le tocó ponerse a atender a ese hermano. Y en un momento determinado el hermano se fue agravando y ya no podía ni siquiera bañarse. Entonces él tenía que llevarlo al baño y ayudarlo a bañarse. Y llegó el momento que no podía comer y él tenía que tomar la comida y él mismo con su mano darle la comida al hermano. Y él se sentía angustiado y dice que un día, mientras estaba dándole la comida al hermano con su propia mano, dice el pastor Nanda, que oyó una voz muy pequeña pero muy suave en su corazón, que le dijo, Nanda, antes predicabas en grandes lugares y la gente te aplaudía. Ahora tienes el privilegio de servirme a mí. No le está sirviendo a él, me está sirviendo a mí. Dice que él soltó la cuchara y se arrodilló y se puso a orar, hermano. El Señor le ha dado una congregación preciosa allá en ese lugar. La gente comenzó a prosperar. Dios comenzó a bendecir y tiene una congregación preciosa allá en ese último barrio. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, lo que importa aquí no es que si yo soy aquel que aparece o el que no aparece. El Señor dijo, quiero que me unjas a Eliseo para que sea profeta en tu lugar, tu reemplazo. Y Eliseo aceptó el llamado, un llamado de reemplazo, porque a la mayoría de nosotros no nos gusta reemplazar. A uno le gusta ser el principal, no el reemplazo. Pero bueno, gloria a Dios, el Señor sabe lo que hace. Lo que importa aquí es que cumplamos el propósito de Dios. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer el reemplazo? Levante la mano el que está dispuesto a hacer el reemplazo. El que está de reemplazo es por si le dejan la oportunidad, ¿cierto? Porque no es el principal, es el reemplazo. Pero hay que darle gloria al Señor por eso. Levante la mano si puede decir, gracias Señor, estoy dispuesto a hacer el reemplazo si me toca.
No importa que no sea el principal. Lo que importa aquí es que el Señor pueda hacer lo que Él dice en su palabra que quiere hacer conmigo. Oh, amados hermanos, el Señor tiene un propósito con su vida, tiene un propósito con mi vida. Él ha hecho cosas especiales para darnos salvación y luego enfocarnos en un caminar, en un propósito que de antemano ya Él tiene preparado para nuestras vidas. Yo podría decirle cantidad de cosas, pero me impresiona mucho la historia de una muchacha que éramos muy amigos cuando estaba yo unos 16 años. Éramos de la misma iglesia, entonces éramos parte del mismo grupo de jóvenes y éramos muy amigos. Y nosotros todos nos pusimos en las manos del Señor y la mayoría salimos predicadores. Y habíamos quienes predicábamos aquí y allá. Viajábamos. Y esta muchacha, el Señor le dijo que se quedara en un pueblito del Magdalena que se llama Pibijay. Y ese pueblito tenía una entrada como en una lagunita y tenía un puente de madera que no tenía barandas y por ahí pasaban los buses y ese puentecito hacía para todos los lados, hermano. Era una cosa aterradora. Cuando uno iba para allá, uno siempre se encomendaba a la gracia de Dios. Parecía que se iba a ir el carro con todo y puentecito. Y esa muchacha, hermano, se quedó por allá. Como esas sabanas eran tan secas en la época de verano, el agua se reunía en unos pozos que ellos hacían así sacaban la tierra y hacían un hueco y cuando llovía ahí se depositaba el agua. Entonces ellos en las casas recogían agua por las canales y la echaban a un pozo ya hecho de cemento y todo bajo tierra y ahí guardaban, pero cuando ya estaba bajita la reserva de agua lluvia, entonces ya solo se podía usar para los alimentos y había que guardarla con mucho cuidado y para bañarse solamente quedaban esos pozos de allá abiertos del aire libre que le llamaban jagüey. Y en esos jagüeyes allá iban a comer, a beber las vacas, los caballos. Y ahí hacían también sus necesidades. Ellos nunca piden permiso para ir al baño. Ahí hacían sus necesidades. Yo mismo me tuve que bañar en esos jagüeyes cuando íbamos predicando por las sabanas del Magdalena. Y yo recuerdo que aquella muchacha se quedó allá, hermano. Y ella se quedó y comenzó la obra. Y ella comenzó una iglesia. Y ya tenía 12 miembros la iglesia. Y no tenía casa donde reunirse. Todavía se reunían debajo del palo de mango de la calle tal. Ahí eran los cultos. No había templo. Pero habían 12 personas ya bautizadas y siguió creciendo. Y ella se quedó. Y yo preguntaba a veces cuando venía a los viajes, ¿qué hay de la vida de fulana? Me decían, allá en su Pibijay. Pero la muchacha se enfermó. Porque de tanto bañarse en esos lugares de aguas estancadas, llegó a contraer una infección en su cuerpo. Y ella se adelgazó tremendamente. Le tocó meterse en un ayuno como de 21 días, sin comer en todos esos días. Y el Señor la sanó, pero la muchacha se volvió como un espagueti. Y nadie pensaba ya que, nosotros pensamos, esa ya se queda para vestir santos y esa se queda por allá. Porque por allá, ¿quién la voltea a mirar? Todos los demás íbamos y veníamos y predicábamos, etcétera. Y la muchacha por allá. Pero un buen día cuando llego de otro lugar, le digo a mi padre, porque vivía allá en la costa, le digo, ¿qué hay de la vida de fulana de tal? Me dice, ¿y no te he contado? Dije, no. ¿Qué? Me dijo que ella ya no vive aquí sino en Europa. Yo digo, ¿cómo? Me dijo, sí, ella ya no vive aquí sino en Europa. Y la iglesia la está pastoreando fulano de tal. ¿Ya tiene templo? Sí, ya tiene templo. ¿El puente lo arreglaron? Sí, lo arreglaron. ¿Y cómo se fue esa muchacha para Europa? Dijo, no, un día la muchacha salió de visita a la ciudad de Barranquilla y había una campaña en un barrio como pobre por allá. Y la invitaron porque ella era buena predicadora. Y estaba predicando allá y cosas que hace el Señor. Había ido un directivo de una misión a visitar una iglesia, iba pasando y se quedó mirando semejante predicadora, delgadita, toda así, y con esos garbos como predicaba aquella muchacha, y luego hizo el llamado y la cantidad de gente que vino a entregar su vida a Cristo, oró por los enfermos, se sanaron. Ella era evangelista también. Y entonces le dijo, ¿usted dónde trabaja? En tal parte. Pues somos de la misma misión.
¿Y usted quién es? Fulano tal, pues usted es mi directivo. Dijo, pues entonces vaya, y le dio un dinero, vaya y saque su pasaporte, que tenemos una actividad allí en Costa Rica y quisiéramos que nos acompañe. Se la llevaron para allá y estuvo tan bueno el asunto que le dijeron, mire, aquí tiene este otro dinero para que saque su visa, porque vamos para allá. Y la llevaron por Centroamérica, y cuando ya iba por allá le dijeron, ahora queremos, y fueron con ella hasta la embajada americana, le sacaron visa para Estados Unidos, la llevaron a predicar, impactó, fue una bendición, y luego le dijeron, necesitamos misioneros en Europa, y la mandaron para Europa y por allá está. ¿Cómo? Hermanos, a veces uno se pone a pensar que es uno el que tiene que hacerse un camino. Y pelea y puede hasta hacer así, para ver, ábrame paso, ábrame paso. No, hermano. No importa que sea pequeño. Al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver? Si usted y yo nos morimos siendo pequeños, pues al fin y al cabo nunca vamos a crecer. Como le dicen a uno, pues, cuando yo era grande, dice, es que nunca ha crecido. Cuando yo era pequeño, no, es que nunca va a crecer. Usted es de esa estatura, de ahí no pasa. Y nosotros los seres humanos, por más que hagamos, nunca pasamos de ahí. Siempre seremos seres humanos, gloria al nombre del Señor. Que si el Señor hace algo especial, pues reciba Él toda la honra y toda la gloria, y toda la alabanza, y todo el honor, y toda la magnificencia. Porque Él es Dios y Él hace lo que quiere. Y Él levanta al pobre del muladar, y al menesteroso también lo levanta de allá del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice la palabra. Pero es Él, pero si nunca lo hace sentar por allá, pues dele gloria a Dios. Mire, yo conozco gente que nunca tuvieron ese gran nombre aquí abajo, pero quién sabe cuando lleguemos allá arriba. He conocido gente que los demás no los conocen. Trabajan de misioneros y de predicadores en sitios donde nadie sabe de ellos. Digo, nadie aquí abajo, ¿no? Porque allá arriba esos ojazos del Señor están mirando así. Y todos los días el Señor con esos ojos tremendos. Vea el que tengo allá, vea. Ahí tengo uno de esos que no le importa nada. Se queda por allá donde le toca, haciendo mi obra, haciendo mi trabajo. Oiga, hermano, qué cosa tan linda. Lo importante es que el propósito de Dios se pueda cumplir. Ahí está este hombre siendo llamado para un reemplazo y acepta su llamado como reemplazo. ¿Aceptaría usted el suyo? Amén. A la iglesia le han sido encomendado el predicar el evangelio por todo el mundo. En el libro de San Marcos, en el capítulo 16, el Señor lo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el libro de San Mateo capítulo 28, en el verso 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A nosotros Dios nos ha encomendado llevar este mensaje por todo el mundo, hermanos. Y tenemos que estar conscientes de ese llamado. Ese es el propósito divino para la iglesia. Usted y yo no fuimos llamados para adorno de mesita de centro. No fuimos llamados como una pintura, una obra de arte para que nos cuelguen en la pared y nos miren y nos admiren que somos elegantes. No, ¿sabe para qué fuimos llamados? Para llevar el mensaje. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Mire, a cada uno el Señor le va a decir cómo lo va a llevar. Estando en el Caribe, una vez entramos a un barco que le tenían un nombre, Logos. Y en ese barco vi hermanos misioneros de todas partes del mundo. Unos japoneses, otros coreanos, unos... Hasta en la iglesia que pastoreábamos allá estuvo un hermano de Sudán y un panameño. Teníamos como 4 ahí. Un africano, uno centroamericano y todo. Todos estaban ahí en un culto. Y sabe que todos los misioneros, cada uno era diferente. Unos lavaban platos, otros lavaban ollas, unos cocinaban espaguetis, otros arreglaban los motores del barco,
otros apretaban tornillos, otros eran electricistas, pero cada uno, después que apretaba un tornillo, se bajaba del barco y se iban a donde lo mandaban a hablar de Cristo. ¿Qué importa que no fueran famosos? Estaban haciendo su trabajo, gloria al nombre del Señor. ¿Qué importa que nadie les dijera, oiga, qué cosa tan grande? Pero estaba cumpliendo el propósito de Dios para ellos, yendo en un barco de puerto en puerto por todo el mundo, anunciando el mensaje glorioso del evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando yo entré ahí, yo decía, bueno, ¿y cómo hacen aquí? Los hermanos que estaban ahí decían, ay, hermano, al principio es difícil porque uno no sabe inglés y después aprende inglés y se da cuenta que todos no hablan el mismo inglés. Que unos hablan inglés africano, otros hablan inglés asiático y cada uno con su estilito, con su forma, igual que nosotros aquí, el costeño que habla diferente del paisa, etcétera. Y decía, hermano, un poquito difícil, pero ahí nos entendemos cuando ya no podemos más a señas. Gloria al nombre del Señor. Pero cumplen el propósito, hermanos. Lo que importa de la iglesia es que entre en el propósito divino, cumpla la misión para lo cual Dios le llamó con anticipación. Porque antes de que nacieses te conocí, te escogí y te di por profeta a las naciones. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de los que estamos en este lugar. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios pensó en nosotros antes de que llegáramos al camino de Él. Y en cuanto a esta iglesia local, el Señor nos ha otorgado un llamado específico, nos ha entregado una responsabilidad, una carga. Lléguenle al mundo de habla inglesa. Ayuden a llegar esta obra preciosa que el Señor ha levantado. Está entrando a esos lugares y a nosotros como iglesia el Señor nos hizo ese llamado. Y algunos tenemos que involucrarnos en la página web. Algunos camarógrafos, otros editores de video, otros traduciendo mensajes escritos, otros traduciendo mensajes de audio, otros haciendo alguna otra cosa en esa página, otros trabajando para televisión, otros hermanos para radio, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha otorgado esa carga, esa responsabilidad. Por eso ese proyecto por casi 5 años tiene que seguir andando y acelerar el paso. Otros colaboramos aunque sea yendo a la actividad los domingos después de la escuela dominical. ¿Sabía usted que esta iglesia, cada grano de arroz que usted se come en la actividad después de una escuela dominical son centavos misioneros que siempre están llegando para cooperar con aquellos siervos de Dios que están en cualquier lugar del mundo, que necesitan en un momento determinado una mano de ayuda? Ese dinero no se queda aquí. De hecho, tenemos muchas necesidades, pero no podemos consagrarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, dad y se os dará. Además, la palabra de Dios nos dice que tenemos ese deber de predicarle a todo el mundo. Y hay que predicar no solo con nuestra voz, sino con nuestras ofrendas también. Tenemos que enviar esa ofrenda misionera. Yo quiero que esas actividades lleguen a ser grandes, 200, 300, 500 cada domingo, y se reúna una buena cantidad y podamos aportar, que se levante una nueva iglesia por allá en la India, en el África, en alguna parte. Alabado sea el nombre del Señor. Que haya un nuevo computador. Este mismo final de mes tenemos que mirar cómo vamos a comprar un nuevo computador. Lo necesitamos urgentemente. Estamos editando esto. Ya estamos editando los videos, pero no alcanzamos a editar al mismo tiempo video y audio. Nos falta otro computador. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Es probable que algunos estemos cumpliendo con nuestro llamado al aportar económicamente. Gloria al nombre del Señor. Que Dios le haya puesto tal vez en la obra para empujar económicamente, y Dios le prospera solo para que empuje económicamente, porque hay algunos de nosotros que no tenemos razón por la cual haber sido prosperados. O hay hermanos aquí que no tienen razón por la cual haber salido tan fácil con el idioma inglés. Gente que llegó aquí y no sabía decir sino good morning.
Y de repente, sin haber ido a ninguna universidad ni a ningún lugar, ya pueden entender un mensaje y pueden comenzar a hablar y a traducir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios lo ha involucrado dentro de un propósito que Dios le ha otorgado a esta iglesia local. Y hay de usted si no hace su parte. Algunos de ustedes Dios lo mandó a la universidad a estudiar un área que puede ser utilizada para ese propósito de alcanzar el mundo, porque ya la trompeta está para sonar. Y cuando suene la trompeta y nos vayamos de aquí, ya no habrá nada que hacer al respecto. Lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo ahora y aquí. Ahora y aquí. Después que suene la trompeta y nos vayamos, ya no hay nada que hacer. Así que si tiene que trasnochar, trasnoche. Dios lo enseñó a editar video, trasnoche. Dios le enseñó a hacer una parte de la página, trasnoche. Ay, hermano, sí, Señor. Usted no sabe cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios a estas horas de la vida trasnochan para poder predicar este mensaje en el último rincón donde usted no sabe que ellos viven. Mientras tanto, Dios a usted y a mí también nos ha delegado una carga aquí en este lugar para que seamos de apoyo a toda la obra a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial. Y de aquí tienen que salir traductores simultáneos, tienen que salir predicadores bilingües, de aquí tiene que salir gente que se esfuerce al máximo, que puedan ser de un respaldo precioso para que esta obra siga llegando como ha llegado a Nigeria, como ha llegado por allá a la República Centroafricana, a Gabón, a Guinea Ecuatorial. Estamos para entrar en Malawi, hermano. Hay puertas abiertas para entrar en Malawi. Uganda está esperando. En Europa también. Dios le ha entregado a la iglesia una responsabilidad. Aquí no estamos de adorno, mi hermano. Puede ser que no seamos una iglesia grandísima en número, pero Dios tiene a los que hasta ahora ha querido traer. Si Dios trae más, amén, que traiga más. Pero usted y yo no nos podemos escudar detrás de ese dicho de que somos pocos, porque no es cierto. El Señor invadió el mundo entero con 120. Y aquí somos más de 120. Levante las manos los que entienden el propósito de Dios. Cumplamos el propósito de Dios, mis hermanos. Lo que Dios tiene determinado es para que se cumpla ahora, en este lugar. Ya el tiempo se nos acaba. Quiero que usted cierre sus ojos.